Buenos días a todos, buenas tardes, en función del momento en el que estén visualizando este vídeo. Antes de comenzar con la presentación de la comunicación, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso y a los responsables del simposio por permitirme participar en el mismo y en el Congreso. Es un honor. Mi nombre es Manuel y pertenezco al claustro, al equipo docente de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. La comunicación que tengo el placer de presentarles lleva por título Análisis de errores y fracaso pragmático o error pragmático, evaluación preliminar de resultados en un estudio de caso. Coincidente con la implantación de los planes de estudio de la Declaración de Bolonia en 1999, el Consejo Europeo comienza a recomendar el uso del enfoque comunicativo en el aula de idiomas para asegurar la enseñanza de idiomas extranjeros, lenguas extranjeras y segundas lenguas desde el punto de vista de la comunicación. El lenguaje, por tanto, ya no se concibe como un conjunto de reglas que hay que aprender, sino como un sistema global entendido como comunicación. Además, el concepto de comunicación está cada vez más relacionado con el emparejamiento de hablantes con diferentes orígenes culturales. Así, la enseñanza de idiomas se basa en tres habilidades diferentes: la competencia lingüística, la competencia discursiva y la competencia pragmática. Si el foco se pone en el desempeño de la lengua en uso, esta necesidad de comunicación multicultural en entornos internacionales implica la combinación de varias disciplinas: adquisición de segundas lenguas, enfoque comunicativo, enfoque pragmático, análisis de errores, enseñanza instruccional, etc. Para analizar los textos producidos por los estudiantes aprendientes, se han analizado cuestiones pragmáticas desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, se ha tenido en cuenta la teoría de las máximas elaborada por Paul Grice en 1975 y reelaborada en 1989, así como sus máximas. Y luego, en menor medida, pero también con una importancia considerable, se han considerado los principios establecidos en la teoría de la relevancia. La atención se centra en la adquisición de una segunda lengua y la identificación de cuestiones particularmente problemáticas en el aula de idiomas. En este sentido, este trabajo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se aplica al estado del arte, al estado de la cuestión y a los fundamentos teóricos que incluyen el principio de cooperación de Grice, los aspectos más destacados de la teoría de la relevancia y las habilidades de escritura necesarias en el nivel de educación superior, educación universitaria. Posteriormente se explican los objetivos de este estudio, así como la metodología seguida. Por último, se explicarán y analizarán los resultados obtenidos y de ellos obtendremos algunas conclusiones. En la teoría lingüística contemporánea, a día de hoy, error ya no es sinónimo de fallo, ya no es sinónimo de equivocación. Hoy en día los errores son considerados como características lingüísticas que pueden identificar la eficacia y la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Por tanto, el enfoque o la teoría del análisis de errores se centra en explorar y explicar por qué se comete un error en particular en un momento concreto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las posibilidades mostradas vinculan sin ningún ápice de dudas el análisis de errores con la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas y hacen que esta disciplina sea fundamental para el éxito del diseño curricular. Por lo tanto, ser capaz de comprender y abordar los errores puede ser beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje a varios niveles. Evaluar el desempeño de los estudiantes, permitir a los educadores observar el éxito y el fracaso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o explorar formas de implementar programas de estudios más eficaces, programas de estudios que puedan permitir a los estudiantes dejar de cometer errores y, por el contrario, producir mejores resultados lingüísticos. Como bien es sabido, Paul Grice es reconocido como el experto responsable de redefinir la pragmática en el siglo XX para establecer cómo las personas seleccionan la interpretación correcta de los significados. Este experto propuso un enfoque de la conversación afirmando que la interpretación de los enunciados está guiada por un principio cooperativo, por el cual tanto el hablante como el oyente comparten un objetivo común, la comprensión. Así, una serie de máximas a las que se adhieren los ponentes, los participantes en esta conversación, son los responsables de organizar esta empresa cooperativa. Estas son las máximas de calidad, la máxima de relevancia, la máxima de cantidad y la máxima de modales, ser claro, conciso y ordenado. Así, el principio cooperativo, señala Grice,
comillas para iniciar una cita directa, haz tu contribución conversacional tal como lo requiera en la etapa en la que ocurre el propósito aceptado o la dirección de intercambio de la conversación en el que estás involucrado, cerramos comillas. La teoría de la relevancia, por su parte, examina el enfoque pragmático ya enunciado anteriormente y hasta cierto punto lo amplía. Según los autores involucrados en la teoría de la relevancia, la comunicación no solo consiste en empaquetar o en realizar paquetes de pensamiento o ideas en formas de palabras para que el oyente pueda descomprimirlos, decodificarlos y comprenderlos. En otras palabras, no se puede asumir que la comunicación equivale a codificar y decodificar información. De aquí se deduce que el lenguaje no puede ser tratado única y exclusivamente como un código, y por tanto, en palabras de los autores, identificar los mecanismos subyacentes arraigados en la psicología de la mente humana que explican cómo los humanos se comunican entre sí será el objeto de la teoría de la relevancia. A través de la definición de la relevancia lingüística, estos autores implícitamente proponen que una expresión, un sonido, un recuerdo o cualquier acto lingüístico para llegar a ser relevante para un destinatario y por tanto para captar su atención, debe conectarlo con cualquier información básica que pueda poseer previamente el receptor. Ambos autores continúan discutiendo el tipo más importante de efecto cognitivo derivado de la teoría de la relevancia, al que denominan implicación contextual, y mediante la medición de ese efecto proponen varias leyes para evaluar y cuantificar la relevancia en términos de efectos cognitivos y esfuerzo de procesamiento. Por ejemplo, estos autores señalan que, abrimos cita directa, en igualdad de condiciones, cuanto mayor sea el efecto cognitivo positivo logrado al decodificar un mensaje, mayor será necesariamente la relevancia de ese input. Cerramos comillas de la cita directa y comenzamos ahora, abandonamos la teoría de la relevancia y nos adentramos en otro de los elementos esenciales que componen el marco teórico o la revisión teórica de este trabajo, que es el pragmatic failure o el fallo o error pragmático. El lingüista británico Thomas introdujo por primera vez el fracaso pragmático en 1983. En su trabajo Cross Culture Pragmatic se argumenta que el fracaso pragmático ocurre siempre que el significado del discurso, tal como lo percibe el destinatario, difiere del significado pretendido por el emisor del mensaje que contiene su discurso. El principal problema del fracaso pragmático, del fallo pragmático, del error pragmático, radica en que su aparición puede provocar malos entendidos. Este tipo de errores, cuando derivan de un problema de comprensión o de codificación del mensaje, se denominan fracaso pragmático, error pragmático, a diferencia de los problemas que ocurren por una mala aplicación de una norma o por su sobregeneralización, que generalmente son denominados errores, sin ningún tipo de apellido. Las razones del fracaso pragmático se atribuyen principalmente a la forma inadecuada de hablar, al no estar acorde con los hábitos de expresión. Un ejemplo calificador es el que se da en circunstancias transculturales, como en el aula de idiomas. En estos contextos, a menudo, el comunicador viola inconscientemente las reglas del lenguaje meta, las reglas sociales, o no se ajusta al tiempo y al espacio, de modo que la comunicación pretendida no puede lograr el efecto deseado. Em, en tercer lugar, el tercer elemento importante que hemos de revisar para poder realizar este estudio de caso es revisar los programas de estudio y los métodos de enseñanza en la educación superior por lo que respectan a las producciones escritas con atención a la pragmática y a la conciencia de habilidad y capacidad comunicativa. Los programas de estudio y los métodos de enseñanza en la educación superior, en la educación universitaria, actualmente deben basarse en los principios que se desprenden del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En este documento se definen las competencias de uso de las segundas lenguas y de las lenguas extranjeras a nivel europeo. Por lo que respecta a las competencias pragmáticas definidas en este marco, están vinculadas al uso funcional específico de la lengua meta, especialmente las actuaciones del lenguaje, actos de habla, producción de funciones del lenguaje, etc., e incluyen un dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y forma de texto, la ironía y la parodia. Por tanto, la competencia pragmática incluye también la necesidad de trabajar y mediar los contextos, los entornos y las culturas en las que se produce la lengua objeto de estudio, y por tanto esta competencia está estrechamente relacionada también con la competencia sociolingüística. A este respecto,
Y atendiendo a la competencia descrita en el marco común europeo, se señala que un aprendiente de lengua extranjera, al alcanzar el nivel B2, puede comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos, incluidas las discusiones técnicas en su campo de especialización. Asimismo, puede interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que hace posible la interacción regular con hablantes nativos sin tensión para ninguna de las partes. Del mismo modo, un aprendiente de nivel B2 puede producir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de vista sobre el tema de actualidad, presentando ventajas y desventajas entre ambas opciones. Señalamos el nivel B2 entre todos los niveles que existen en el marco común porque será aquel que tienen los aprendientes objeto del grupo de intervención de este estudio. Metodología. A partir de los elementos referidos en los principios máximos conversacionales ya señalados en el fracaso pragmático, fallo pragmático o error pragmático ya descrito, y en el marco común europeo apenas mencionado, se ha elaborado una tabla de análisis que se utilizará para analizar las producciones escritas de los integrantes de un grupo de intervención con el fin de obtener información analítica de las razones detrás de los errores pragmáticos en las producciones analizadas. Los diferentes elementos relacionados con la efectividad pragmática, tal como aparecen en el documento de referencia, se pueden observar en la tabla de análisis que está en la siguiente diapositiva. Esta tabla puede ser utilizada por profesores como una herramienta para corregir escritos, también puede ser utilizada por los propios estudiantes y aprendientes para ser conscientes de las implicaciones de la escritura a una segunda lengua. Si atendemos al diseño de la tabla de análisis y al etiquetado de los errores, podemos observar en la primera columna de la tabla el elemento considerado, mientras que en la segunda columna se muestran los descriptores que deben tenerse en cuenta tanto por parte de los profesores como de los estudiantes para evaluar o producir un texto escrito. En la tercera y cuarta columna se especifican los errores que se producen cuando no se tienen en cuenta los descriptores y las etiquetas utilizadas para identificar y analizar los errores. Este es un ejemplo en blanco, un ejemplo ciego de la tabla de análisis, la base del análisis de los errores que contiene la información apenas descrita, el elemento de análisis, el descriptor del análisis, el error realizado y el etiquetado del error. Para comprobar la eficacia de estas tablas de análisis, estas tablas fueron utilizadas para analizar 100 producciones escritas elaboradas en un periodo de 2 meses por 50 aprendientes de inglés de un grupo de intervención, como ya hemos señalado, con un nivel aproximado B2 de inglés y un español peninsular como L1 en su gran mayoría. Durante el análisis de las producciones escritas, en caso de duda o incerteza sobre la naturaleza o la profundidad del error pragmático concreto, se recurrió a la sección correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y o a los textos fundacionales de las teorías de la relevancia de los autores ya descritos anteriormente. Es necesario recordar la insistencia de algunos de los lingüistas más importantes de los últimos 20 años en las facetas de la variabilidad de los evaluadores o en la variabilidad de la evaluación en un tiempo prolongado. Según estos expertos, no se reduce significativamente mediante el entrenamiento de los evaluadores, sino que observamos que existe una diferencia entre las evaluaciones propuestas. Por tanto, al presentarse producciones analizadas en el transcurso de 2 meses, inevitablemente y sin querer, hemos introducido un componente de variabilidad no deseada en las correcciones y en el análisis de los diferentes errores identificados. Los resultados obtenidos se muestran en los gráficos que mostramos a continuación. Encontramos un total de 900 errores en la categoría de efectividad retórica en las 100 producciones escritas analizadas, que incluyen todos los aspectos relacionados con las máximas ya descritas e introducidas por Paul Grice y la teoría de la relevancia, así como cuanto afecta al análisis de las producciones presente en la sección del Marco Común Europeo de Referencia de las Leyes. En el gráfico 1 podemos observar todos los errores pragmáticos encontrados en los contextos, agrupados según el tipo de error incurrido, etiquetado según la nomenclatura especificada en la sección de metodología en la tabla de análisis de este trabajo. Se pueden también observar las diferencias significativas en cuanto a la cantidad de errores encontrados en cada categoría, con una fuerte influencia de los errores relacionados con el principio de cantidad de la información y con el principio de calidad de la información presentada. Este es el gráfico número 1 que visualmente distribuye los errores por porcentaje. Si observamos los resultados apenas mostrados en el gráfico anterior,
Atendiendo a los elementos analizados, se puede observar que los errores más habituales que cometen los aprendientes del grupo de intervención que cuentan con un nivel B2 en sus producciones escritas son los relacionados con la máxima de cantidad, es decir, la capacidad de los estudiantes de explicar o explicarse por sí mismos y sin ayuda de elementos externos a su capacidad comunicativa escrita. En sustancia, ese error se relaciona con el uso de ciertas palabras apropiadamente o inapropiadamente y con circunloquios correctos, paráfrasis del mensaje intencionado para expresar sus pensamientos. Se encontraron un total de 363 errores para estas dos categorías, lo cual representa un 42% del total de los errores encontrados. A continuación, la segunda categoría en la que encontramos un número mayor de errores pragmáticos en las producciones descritas analizadas es la relacionada con los errores vinculados con la máxima de calidad, en las que según la tabla de análisis diseñada y empleada en este trabajo, se incluyen dos grupos, errores relacionados con la capacidad de transmitir un mensaje claro y con la calidad del mensaje transmitido. A este respecto, en primer lugar, los errores relacionados con la capacidad de los estudiantes de transmitir su mensaje, con 144 errores analizados, representa un total del 16% de los errores encontrados. Y en segundo lugar, en este grupo, en cantidades muy similares, 16% del total, con 143 errores totales, se encuentran los errores relacionados con la capacidad de los estudiantes para utilizar el vocabulario adecuado. Por último, es esencial señalar que los errores relacionados con la máxima de relevancia y con la capacidad de dirección del mensaje, poco, por parte de los estudiantes, representan un 21% del total de los errores analizados, lo que se corresponde a 189 errores totales, siendo esta categoría entendida como una categoría conjunta y una categoría que ocupa parte de las categorías ya mencionadas, la segunda en número y naturaleza de los errores analizados cuando se atiende la combinatoria de ambas situaciones, relevancia y foco de las contribuciones. Los resultados obtenidos en este estudio arrojan luz a una serie de cuestiones importantes que ayudan a comprender la dimensión del error o el fracaso pragmático en las producciones escritas analizadas. Los estudiantes que componen el grupo de intervención de este trabajo y sirven como evaluación de este proyecto parecen tener una cantidad considerable de dificultades en sus producciones escritas cuando tienen que encontrar formas de expresarse con sus propias palabras, lo cual parece estar relacionado con la máxima de cantidad ya explicada anteriormente. Asimismo, en el análisis realizado de este trabajo se ha encontrado una cantidad considerable de errores en relación con la máxima de calidad. En particular, la capacidad que muestran los estudiantes para transmitir su mensaje y utilizar el vocabulario adecuado. Del mismo modo, se han analizado errores relacionados con las máximas de manera, las máximas de la conciencia del estudiante y sus propias capacidades para escribir y la máxima de relevancia, que se evalúa como la capacidad de los estudiantes para centrarse en el tema propuesto en el texto. Esta dificultad identificada en los aprendientes del grupo de intervención también podría estar relacionada en gran medida con el nivel de competencia de los estudiantes, B2, quienes podrían no tener un dominio suficiente de la lengua meta para ser capaces de producir textos en los que se alcance el mayor grado de comunicación con el menor esfuerzo, lo cual podría implicar que los estudiantes estén mucho más preocupados por la calidad y por la cantidad de su comunicación que por el efecto que esta comunicación produce y por su relevancia general. A este respecto, es importante señalar que la relevancia es mucho más que una importancia o una prominencia derivada de hechos o suposiciones. Como educadores, debemos enseñar a nuestros estudiantes a anticipar la interpretación que hará su destinatario de los recursos lingüísticos que utiliza y cómo de relevantes serán en ese contexto en función del esfuerzo y el resultado. Por tanto, no se trata solo de utilizar la comunicación de forma correcta, sino que parece esencial utilizar la comunicación y sus elementos de manera efectiva para tener el mayor éxito posible en la comunicación, en este caso en las producciones escritas. Muchísimas gracias de antemano por toda su atención. Quedo disponible para cualquier pregunta que puedan tener y ha sido un placer compartir con ustedes mi comunicación.